Bueno, este es nuestro punto de partida. Tenemos nuestro collage que tiene las capas generadas, cada una en su layer distinto, con su color distinto, siguiendo absolutamente todas las leyes que deberíamos estar trabajando. Tenemos una base geométrica, tenemos las capas que han sido convertidas en bloques, y este elemento que nosotros necesitamos saber las unidades en las cuales están trabajadas, está trabajado en centímetros. Este mismo elemento es el que nosotros vamos a llevar al SketchUp. Así que vamos a abrir por primera vez el SketchUp, que este es el entorno normal, donde tenemos esta barra acá. Tenemos una herramienta, que es una herramienta con las herramientas que son primordiales y unas que son de edición y dibujo, que encontremos en este lado. Siempre por defecto el SketchUp nos va a presentar la interfaz de trabajo en una posición de perspectiva, ¿cierto? Y presenta esta personita que está parada justo en el punto central de la UCS. Ya habíamos visto lo famoso de la UCS, que si yo me coloco, por ejemplo, estos dibujos de las casitas de acá, me dicen la posición de la cámara con respecto al espacio de trabajo. Lo primero que voy a hacer es que me voy a ir a cámara y voy a elegir la visión paralela, que es la misma visión que me entrega el AutoCAD. Por lo tanto, lo que estoy viendo acá ahora es un espacio ortogonal y no un espacio paralelo ni cónico, o sea, no estoy viendo en perspectiva, estoy viendo en espacio ortogonal. Así que voy a borrar a esta señora de acá y la voy a sacar de mi espacio de trabajo y me voy a colocar en planta y veo que tengo un eje en verde y un eje en rojo. Si yo me voy de nuevo al AutoCAD, me doy cuenta que tengo este elemento de acá, que es mi UCS, que también está con un eje verde y un eje en rojo. Un eje en verde que representa el eje Y y un eje en rojo que representa al eje X. Si yo cambio la posición de la vista a una vista isométrica, me doy cuenta que nuevamente cambió mi UCS y me muestra un eje que antes no lo veía, que es el eje Z. El eje Z en un plano de trabajo, cuando yo estoy haciendo una planimetría, representa mi visión, o sea, la visión superior. Yo estoy mirando desde arriba mi plano, no me muestra el eje Z porque yo soy el eje Z, yo estoy justo en el eje Z, es perpendicular a mí. Y lo mismo pasa acá. Yo cuando me coloco en la posición superior no veo el eje Z, sin embargo cuando me cambio isométrica sí lo veo y es en azul. Entonces básicamente lo que hace es que me permite el SketchUp modelar con respecto a estas cardinales. Me dice, tú puedes crecer un elemento en ortogonal en dirección X, en dirección Y y darle un volumen en dirección Z. Es el principio fundamental del SketchUp. Entonces, como recomendación, cada vez que ustedes se empiecen a modelar un archivo de SketchUp, lo primero que tienen que hacer es colocarlo en espacio ortogonal, porque si ustedes están modelando algo muy complejo y están en perspectiva, como la perspectiva la tiene que simular, ¿cierto? El procesador tiene que simular esta perspectiva, gasta procesador, gasta recursos, y lo más probable es que si el modelo es muy complejo se vuelve inestable y se les cierre el SketchUp. Entonces, entre menos recursos uno ocupe de un programa modelado, cuando está modelando algo muy complejo, más estable lo hace y le permite trabajar de mejor manera. Y hacen algo, si ustedes trabajan de esa forma, se van a acordar de mí cuando vean que a otros compañeros se les cierran sus modelos por estar viéndolo siempre en perspectiva o ponerle siempre la luz del sol prendida y todas estas cosas, porque finalmente lo que hacen es ocupar recursos, y si uno no tiene un buen computador, esos recursos son mejor para darle estabilidad a mi modelado que para mostrarme una imagen más bonita. Entonces tengo esto, y una de las primeras cosas que hay que hacer es ir a información del modelo y corroborar que el espacio de trabajo en el cual yo esté trabajando esté también en las mismas unidades del AutoCAD. Como yo estaba trabajando en AutoCAD, cuando yo presiono el comando UN, ¿cierto?, para units en el AutoCAD, habíamos definido que estaba trabajando en centímetros, así que todo lo que yo dibujé está en centímetros. Por lo tanto, dentro de estas características, en units, acá en esta pestaña me iría a decir también que está en centímetros. Si por defecto le aparece, porque el SketchUp hasta cierta versión le permitía el trabajo en centímetros, pasaba de metro a milímetro, pero las últimas versiones sí lo permiten, así que sería bastante fácil uno definir que quiere trabajar con este layout hecho en centímetros si uno trabaja siempre en centímetros.
Y los decimales con un solo decimal o dos decimales, como ustedes lo decían, eso ya es parte de su trabajo. Esto nos vamos a Windows, Model Info. Acá hay varias acciones más que se pueden ver dentro de acá. Tenemos Unit, ¿cierto? Como una de las últimas alternativas. Esta animación que permite decidir la cantidad de frames que saca cuando se genera una película. Uno puede hacer pequeñas series de películas en el SketchUp, que es como un stop motion que va sacando fotos y uno decide cuántas fotos por segundo y la diferencia para darle fluidez o más o menos fluidez a lo que uno está mostrando. En general, este tipo de imágenes funcionan como en un tipo como de borrador, draft, son como para mostrar una idea en general, más que para mostrar, por ejemplo, para hacer una entrega. Es como para hacer un estudio. Las clasificaciones de elementos, los componentes y cómo se comportan, ya vamos a ver lo que son los componentes. Créditos, esto tiene que ver con cuando ustedes registran su programa y aparece, por ejemplo, que esto lo hizo el Jeremy y todo lo que tú modeles acá va a parecer que te pertenece. Las dimensiones de los textos y los endpoints, ¿cierto? Que es como la interfaz gráfica de cómo lo muestre, también funciona con endpoints, al igual que el AutoCAD. Pero ahora vamos a ver que esos endpoints yo lo puedo prender o apagar. Siempre me va a mostrar con el OSNAP, igual que en el AutoCAD, pero gráficamente me los muestra y yo puedo decir si me los muestra o no por una cosa de limpieza del dibujo. File, que me muestra las características del archivo, en este caso tiene 0 peso porque no tiene peso, no tiene nombre porque todavía no tiene nombre, ¿cierto? Dice un title, ¿cierto? Que no tiene título. Una inscripción que tampoco tiene inscripción y tampoco tiene cámaras de ningún tipo, así que no muestra ningún tipo de información ahí. La geolocalización, que también otro de los aspectos interesantes del SketchUp, que me permite no solamente colocar mi objeto arquitectónico en una posición determinada, sino que también me permite tomar la topografía extraída del Google Earth de esta, y puedo contar con topografías de los sitios extraídas a través del mapa satelital, que no son tan precisas, pero como referencia son bastante útiles. Rendering, que tiene que ver con la capacidad del alisado. Yo les había explicado que, por ejemplo, cuando los software de computador trazan una curva, en realidad no es una curva, sino que es una interpretación que hace el software de la curva. Si yo tengo una circunferencia, esta circunferencia, mi tarjeta de video la hace curva y la hace perfecta, pero la realidad es que lo más probable es que esté compuesto por caras, que es lo que se llama en inglés face, pero se le llama coloquialmente el faceteo, que son la cantidad de caras que puede tener un objeto. Por lo tanto, el objeto en su realidad física va a ser así. Entonces, el alisado tiene que ver con hacer que estos puntos se vean siempre como una curva y se mantenga el dibujo lo más perfecto posible y nos muestre estos elementos que están faceteados. Entre más caras tiene un objeto, usted no puede decir, ya, voy a hacer más puntos para poder tener un objeto más sinuoso y con una apariencia más curva. Entre más puntos agrego, más información agrego, por lo tanto más pesa mi archivo de dibujo. Y otra cosa que hace el anti-AI sin el alisado es que yo tengo una línea y esta línea por los píxeles se puede ver así, que es lo que pasa en el AutoCAD, va en el Photoshop, que una línea cuando uno la cambia de tamaño de píxeles se empieza a ver peluda, como se le llama. Bueno, eso es un proceso alisado que hace el programa para mostrarme siempre la imagen de la forma más limpia y pura posible, o sea que tenga una buena estética. La estadística, que esto se puede pensar que no es muy importante, pero sí se torna muy importante cuando estoy trabajando en un archivo muy complejo. Tengo un montón de elementos que muestran la cantidad de caras, la guía, elementos 3D, los materiales, bla 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 y un montón de cosas, pero eso no es realmente lo más importante, sino estas dos características que están abajo: fix problems y purge unused. O sea, lo que no va a purgar lo que no estoy ocupando y va a reparar los problemas del archivo. Si un archivo se les tiende a caer muy seguido, ¿cierto? Aparece aquí como un símbolo que dice bug splat, que aparece como un bichito que lo aplastaron y se cierra el programa, que es el mensajito que manda el software. Bueno, abro de nuevo esto y le pongo fix problems para que lo arregle. En este caso me dice que no hay ningún problema,
porque en realidad no tengo nada dibujado, así que no debería haber nada. Y Purge hace un escaneo y borra todos los elementos que no estemos ocupando. Purgar es hacer una limpieza. Entonces muchas veces uno ocupa elementos que ya dejó de ocupar, elementos línea auxiliar y cosas que son para modelar y quedaron ahí en alguna parte, y eso genera peso. Yo no lo sé. También esto pasa en AutoCAD, pero en AutoCAD estas herramientas que son avanzadas son para versión 3, no para versión 2, así que por eso no se las he pasado. Pero aquí sí es necesario porque esto nos permite hacer que los modelos sean más livianos. Y finalmente los textos, que tienen que ver con el tamaño de texto, la tipografía que estoy ocupando y la expresión de las líneas cuando yo estoy ocupando herramientas como por ejemplo el acotado. Eso con respecto a la configuración como elemental de mi archivo de SketchUp, que son como los parámetros como iniciales. Si nos vamos dentro de la paleta, yo tengo aquí, ¿cierto?, el puntero, que con esto me permite seleccionar, tomar cualquier cosa. Tengo una goma de borrar, que me permite borrar cualquier elemento. Un lápiz que me permite hacer líneas. Y lo vamos a borrar. La selección igual es como el AutoCAD, tiene como dos funciones. Así es. ¿Será la misma? Sí, pues si se fijan, es que estos son parámetros universales. De hecho, si usted, que eso es lo interesante de las herramientas de modelado. Y las herramientas de modelado se pueden ver más o menos complejas, pero hay ciertos parámetros que son absolutamente universales, como lo que acaba de preguntar el Jeremy. Y si yo tomo mi recuadro de selección hacia la derecha, me marca un cuadrado sólido, y si lo marco hacia la izquierda, me muestra este rectángulo que es segmentado. El segmentado significa que lo que toque el segmentado lo selecciona, y el cuadrado, que solamente lo que esté dentro del cuadrado lo selecciona, exactamente como el AutoCAD. De hecho, ustedes se enfrentan a otras plataformas de modelado, por ejemplo como el Rhino, está hecho por los mismos fabricantes de AutoCAD, que después se salieron y crearon su propia plataforma. Funciona más o menos con las mismas codificaciones, hasta algunos comandos son exactamente los mismos. Y así pasa que se van encontrando con distintas plataformas y tratan de mantener una misma lógica para que también la inmersión no sea tan compleja. Se van a encontrar con lo mismo. Va a haber un plano, que es este plano acá, que es infinito, igual que el del AutoCAD. Va a haber un eje Y, un eje X y un eje Z, que representa un protocolo que es internacional y universal de modelado, que tiene que ver con la UCS y las posiciones dentro de un plano cartesiano para modelar, que es más o menos lo convencional, que es geometría cartesiana. Tenemos después la línea. Si nosotros desplazamos acá, nos muestra la línea y nos muestra freehand. O sea, yo puedo hacer líneas de punto a punto, o una que nos permite hacer más sinuoso, cosas que en realidad no es tan útil. Los arcos, circunferencias, rectángulos y polígonos. Esta herramienta que es clave, que es la extrusión, offset, que es lo mismo que vemos en el AutoCAD, mover, rotar, escalar, que también lo vimos en el AutoCAD. Una herramienta que el mismo comando que nosotros llamamos el AutoCAD de distancia, ¿se acuerdan que el comando DI? Bueno, esto también es una cinta de medición que me permite tomar medidas de un punto a otro. ¿O se le puede poner comando? ¿O tiene que ser todo? Sí, también tiene atajo, también tiene los alias, pero eso depende también de la versión. Si lo mismo en español o en inglés, ¿cachai? También se pueden descargar en la hoja completa de ruta de alias, pero uno lo va mecanizando con el tiempo. Un bote de pintura que hace lo mismo del Photoshop, que el bote de pintura elige un elemento y le coloca el mismo color al otro, que lo mismo vendría pasando. El análogo en AutoCAD sería Match Properties, que el comando es MA, que también ya lo vimos. Rotar, que nos permite rotar este objeto. La manito, que nos permite mover, que es lo mismo que PAM en AutoCAD. Una lupa, un Zoom Extend, que esto es lo mismo que vimos con el AutoCAD, el Zoom Extend, que toma todo lo que esté en el espacio virtual y lo centra en la pantalla. Y esto ya es de Warehouse, que no lo vamos a ver ahora, de cortes, que no lo vamos a ver ahora, y esta es la posición del observador. Yo puedo moverme libremente con rotar, o puedo ponerme isométrica, planta, elevación lateral, elevación trasera, elevación lateral, o en isométrica.
Esto es de un plugin que lo vamos a ocupar en este programa, en este curso, que no se lo voy a mostrar todavía hasta que ya tengamos modelado todo. Y esto es súper importante. Estos son los styles o los estilos de visualización. Y para eso lo primero que voy a hacer es con la línea trazar mi primer objeto. Como estoy en centímetros, se fijan que abajo, donde dice length, acá, me muestra la distancia, me muestra el tamaño del objeto. Y como también lo había explicado en AutoCAD, como estos espacios son infinitos, depende del zoom o la posición a la distancia que estoy. Por ejemplo, yo este es un cuadrado pequeño según mi visión en la pantalla, pero en realidad son 21.545 centímetros. Si yo quisiera hacer un cuadrado de 40 centímetros, o sea, un trazo, hago enter y no lo veo. Así que tengo que recurrir al zoom extend para que me enfoque sobre lo que he dibujado y muestre que aquí está mi pobre línea, cierto, que es pequeñita con este objeto. Así que voy a tomar esta línea y me marca endpoint, al igual que en el AutoCAD, y sobre esta marco no los 40. Se fijan que cada vez que paso, por ejemplo, me puedo mover libremente, pero si me muevo paralelo a la línea I, me fija mi trazo a la línea I, como que la magnetiza y me permite moverme en esa línea. También pasa con el eje Z. Si yo pretendo moverme en el eje Z, cuando se pone azul es porque me estoy moviendo en el eje Z perfecto. Cuando estoy moviendo en rojo me estoy moviendo en el eje Y perfecto. Cuando está en verde me estoy moviendo en el eje X perfecto. Entonces necesito pasar un cuadrado perfecto, necesito moverme no en el eje Y, que es rojo, y me muestra como el comando OSNAP que me hace este segmentado para mostrar que estoy paralelo a algo, acá y acá. Y se fijan que cuando cerré el objeto se puso gris. Eso significa que esto ya se convirtió en área. Cuando se convierte en área es susceptible de ser extruido, que es esta herramienta acá, que aquí se llama push o pull, empujar o estirar. Si yo le presiono, cuando paso por este recuadro se destaca. Al destacarse me dice que lo estoy tomando, así que yo puedo hacer el primer clic y me permite modelar por primera vez este objeto. Y se fijan donde dice distance, también me salen unidades, por lo tanto yo también le puedo poner 40, porque son 40 centímetros, y tendría un cubito de 40 por 40 centímetros perfecto. Y yo con rotar puedo moverlo y verlo en todas sus direcciones, ¿cierto? De cómo está hecho este cubito. Pero acá pasa algo, que cada vez que yo genero un elemento en el SketchUp, yo lo debo convertir a un componente. Y ahora les voy a mostrar por qué. Yo voy a tomar esto, voy a modelar súper rápido otro objeto. Yo este lo voy a hacer un poquito más irregular. Ya te la dar 60. Entonces tengo estos dos objetos. Y estos dos objetos son cosas distintas. Yo le hago triple clic para tomarlo todo. Lo selecciono y presiono M de mover. O me voy a presionar el comando de mover. Lo selecciono todo. Presiono el comando. O lo selecciono con tabulador. Funciona igual que en AutoCAD. Tabulador es el Enter. O Enter me permite como activar o desactivar un comando. Lo selecciono todo, presiono M de mover y selecciono los puntos. Y ahora puedo moverlo en cualquier dirección. Lo voy a colocar tocando este vértice. Una vez que lo coloco digo, ah no, me equivoqué, ahora lo voy a mover. Los objetos se pegaron. Se pegaron, es como que fueran un chicle. Están pegados y esto ya causó una anomalía dentro de mi espacio modelado. Una vez que está pegado el archivo, si no está hecho un componente y yo lo quiero separar, lo más probable es que uno de los dos elementos salgan damnificados, o sea, tengo que eliminar uno. Pero eso, si yo hago lo siguiente, si yo por ejemplo tomo este objeto, hago 3 veces clic para que se seleccione por completo, hago clic derecho y le coloco que se convierta en un componente,
create, y este es exactamente lo mismo, convertir en un componente, create, y ahora, pero se fijan que ahora es distinto, cuando yo lo pincho ya no tengo que pincharlo 3 veces, lo pincho solo una vez y me muestra el objeto que está como encapsulado en un campo de fuerza. Ese campo de fuerza se llama componente. ¿Y qué es lo importante de esto? Si yo me voy acá, que una de las ventanas que siempre debería tener abiertas es Style Info. Desde que me dice que está mostrando esas ventanas, pero no las está mostrando. Ya, vamos a seguir sin la ventanita porque no me la está mostrando, me la está tirando en otro espacio que tiene que ver con la configuración del data. Pero este objeto está cerrado y este objeto está cerrado. Si ahora yo le pongo mover desde este punto y lo hago coincidir, ya no se pegan absolutamente en nada. Y es más, el que estos objetos estén cada uno como uno solo me permite ocupar otra herramienta, por ejemplo, hacerlo coincidir de esta forma y ocupar herramientas tales como la opción de restar, sumar o interceptar. Entonces, por ejemplo, yo me voy acá, Solid Tools, y puedo hacer la unión de estos dos objetos. Y al hacer la unión, estos dos se convirtieron en uno solo. Y aquí es donde entran el styles, porque por ejemplo yo lo puedo ver en rayo X para ver esta unión que se hizo. Ya no son los dos objetos, y lo que voy a hacer ahora es hacer control Z para mostrar este proceso de unión ahora a través de los rayos X para que vean en qué consiste la fusión de los dos elementos. Tengo dos elementos que están por separado, que al ser componentes ahora pueden ser susceptibles de estas herramientas de edición, que son intersección, unión, sustracción, trim y split. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a ocupar unión, voy a unir, se fijan, desaparecieron las líneas que están del resto y solamente quedó la unión de estos dos objetos de forma perfecta. Lo mismo puede pasar si yo por ejemplo decido hacerle trim, solid, subtract y le resto este objeto. Por lo tanto, todas estas herramientas lo que me van permitiendo a mí es como de alguna forma ir tallando mi geometría. Al final todos los programas modelados funcionan de la misma forma. Yo parto con una geometría como original, y esa geometría original depende de mi imaginación cómo la voy tallando. Lo mismo que enfrenta por ejemplo un escultor, que se enfrenta a un trozo de granito que tiene 90 por 90 por 180 y tiene que sacar la figura humana. Entonces lo que hace el escultor es empezar a darle vueltas, ¿cierto?, al trozo de material para entender por dónde es más fácil empezar a extraer la forma de la persona y después empieza a ocupar su herramienta. Seguramente primero empieza con otra herramienta, a hacer como acercarse más a la figura original en vez de estar con el cincel tallando todo desde una. Se empieza a acercar con otra herramienta. No sé si ustedes han visto cuando hacen esta escultura en hielo, que con una motosierra van y primero empiezan como a tallar como si fuera como si el objeto tuviera una sábana encima, ¿cierto? Como una masa informe pero más cercana a lo que quieren hacer, y después ya con otra herramienta empiezan a tallar y empiezan a ver la forma que quieren. Aquí pasa lo mismo, yo parto con una geometría que es original y con esa geometría original, si yo estoy haciendo un modelo de estudio, empiezo a aplicar distintas herramientas para empezar a explorar la forma que yo quiero tener, o sea, un modelo de estudio, que es lo mismo que hacer una maqueta y empezar a estudiar su forma.
Entonces ya tenemos algunos elementos con los cuales ustedes pueden trabajar. Pueden crear los elementos, pueden tomar, editar los elementos, hacer los componentes y comprobar sus funciones de unión. Vamos a entrar en la parte como elemental, porque vamos a empezar a explorar la geometría, y la idea es que ustedes tengan todas las herramientas para poder hacer que las geometrías de sus paisajes, ¿cierto?, sean lo más libres y sean lo más interesantes posible. Así que voy a llegar con la geometrización general hasta acá, no voy a explicar más herramientas y voy a hacer ahora la importación de mi archivo de SketchUp para explicarles cómo vamos trabajando con las capas y cómo vamos convirtiendo esto de alguna forma en una geometría. ¿Estamos? Así que ahora voy a sacar esto y lo voy a borrar. Entonces me voy a colocar en la visión de planta y primero voy a guardar este espacio de trabajo, porque si ocurre un error no quiero perder lo que llevamos hasta ahora. Así que me voy al escritorio, impresión 2, paisajes oníricos, y esto es 28, 11, 18, 11, 28. Y esta sería la clase 1. Save. Y ahora que lo tengo guardado, me voy a File, Importar. Y acá en importación yo puedo importar un montón de elementos, ¿cierto?, de distintos tipos de formatos: 3ds, DAE, DXF, KMZ, que son los archivos Google Earth, STL, JPG, PNG, un PSD incluso. Pero lo que yo necesito es traer un archivo de AutoCAD, que está acá, AutoCAD Files DWG o DXF, que queda por defecto. Lo que sí necesito es ir a las opciones y colocar las unidades con las cuales se viene el objeto, que es lo único que voy a activar, además de que preserve el origen del dibujo. Y ese origen es esto que estamos viendo acá. Si yo me coloco de nuevo en isométrica, me coloco en visión superior, veo que tengo mi UCS acá, pero lo que voy a hacer yo es tomar esta UCS, me coloco en el punto centro y le coloco que se mueva y me la alinee con mi archivo de dibujo. Y ahora que está alineado le voy a poner guardar, pensando en que mi archivo de SketchUp también me lo alinee con esta UCS y que no se me pierda, porque a veces le pasa a muchos alumnos que la UCS está como a 35 kilómetros del dibujo. Entonces cuando lo llevan en SketchUp, la UCS, el punto centro, también está a 35 kilómetros. Entonces lo exportan y no lo ven. Pero cuando van a las capas, aparece que todas las capas se exportaron de forma correcta. O sea, hay dibujo, pero no lo ven. Y es porque el archivo está en alguna parte del infinito del SketchUp, muy lejos del punto centro. Entonces, para evitarnos esos problemas, y en el SketchUp no es tanto problema, porque como es fácil de ocupar, pero por ejemplo ustedes están ocupando un Maya o están ocupando un Cinema 4D para hacer render o otros programas de render, cuando hagan la importación del modelo, el modelo realmente hay que ir lejos y realmente va a ser difícil encontrarlo o encontrar sus partes. Así que por eso es mejor ser ordenado y que el dibujo esté justo en el punto cero de mi espacio de dibujo. Así que lo voy a guardar de nuevo. Y ahora lo voy a buscar. ¿Cómo? Entonces acá lo que tengo que hacer es buscar dónde lo dejé el archivo en cuestión. Y este está clase de collage. Sí, ese mismo. Y importar. Ya, muchas veces, y es bueno que haya pasado este error, yo estoy trabajando con el AutoCAD 2008 y el AutoCAD 2008 seguramente guardó en formato 2008. Por lo tanto, si mi SketchUp no reconoce las versiones de 2008 porque o es contemporánea y dice esto todavía no existe cuando me crearon a mí, depende de la fecha de salida de tu software, porque suele pasar, pues si yo tengo un SketchUp que es 2016 y estoy tratando de ingresar a un AutoCAD que es 2018, dice, bueno, ¿cachai? ¿Qué me perdí? ¿Cachai? Porque esto me están ingresando algo que no sé que existe. Entonces uno trata de guardar estos AutoCAD en versiones anteriores. Pero voy a aprovechar esta instancia para mostrarle también que en AutoCAD hay una sección que se llama Options.
Y en Options me permite determinar la versión con la cual se graban automáticamente mi AutoCAD. Dice acá, Save As, tal como 2018. Lo voy a dejar que automáticamente cualquier archivo se guarde como 2010. Automáticamente. Apply. Ok. Pero ahora este lo tengo que modificar manualmente porque ya se guardó, así que voy a ir acá, Collage. Voy a colocar 2 y lo dejo 2010 porque como ya le puse que automáticamente no tengo que ponerle manual, aparece. Así que voy y hago save. Así que ahora de nuevo me voy a mi SketchUp, hago de nuevo el proceso de importación, voy al escritorio, yo lo 8.2, reviso acá que esté bien, que esté en centímetros, bla bla bla, importar. Y ahora no tuvo ningún problema, porque sí sabe que existe el 2010, pues. No sabe que existía el 2018, pero sí sabe que está el 2010, donde me dice la cantidad de layers que yo ocupé, que eran 7, que creé 3 bloques, o sea 3 sistemas de bloques, 3 capas distintas, hay 3 elementos insertos, hay 63 polilíneos, o sea me hace como un inventario completo, hay una imagen y un bloque anónimo, todo, close. Entonces tengo esto, que no me lo dejó me lo dejó como en la UCS anterior, no sé por qué, pero bueno. ¿No era necesario hacer algo antes de pasarlo a SketchUp o se puede pasar en Archivio? Es decir, lo más importante es las capas. Mantener las capas, que es algo que, y ahí sí que vamos a tener un problema con esto que nos muestre las ventanas porque necesito ver las capas. Ya, aquí esto pasa cuando, por ejemplo, ustedes trabajan con 2 pantallas o tienen una pantalla independiente de su computador que es más grande, se la conectan al notebook. A veces las tarjetas de video se adaptan y dejan, por ejemplo, esta paleta la dejan en otro espacio de trabajo. Entonces lo que pasó acá es que como yo ayer en la clase anterior hice 2 pantallitas para trabajar, estas ventanas me las tiró en el otro, entonces no las podía ver, no las tenía como reunir. La solución a eso fue crearme otro tray o otra paleta que no estuviera con ese vicio del anterior que estaba puesto en otro espacio de trabajo. Porque cuando uno trabaja con múltiples pantallas, en una pantalla puede tener todo el espacio modelado y en el otro puede tener un AutoCAD y todas las paletas, ¿cierto? Donde me está diciendo el material, el componente y la. Quizá ahora no lo van a entender bien, pero en el proceso de trabajo se van a dar cuenta que uno depende mucho de estas paletas. Entonces uno la ocupa de muchas formas y además el espacio de trabajo es valioso, el espacio, por eso uno trata de no ocupar los iconos y trabaja con solamente los comandos. Porque entre más espacio tengo en la pantalla, más los notebooks, que nuestras pantallas son más limitadas, entre más espacio tengo para dibujar, más valioso es. Me permite tener una visión más periférica de mi espacio. Entonces tuve que hacer ese pequeño truco de crear otra nueva paleta que no estuviera viciada como la otra que ya está puesta en otro espacio de trabajo distinto. Entonces es bueno esto porque me permitió explicar eso, pero también explicar otras cosas más. Estas son mis paletas y acá está la paleta de identidad que me dice la capa en la cual se encuentra la instancia, la definición y los metros cuadrados. Y es lo que les quería mostrar en la anterior, que el modelo tuve que saltar, que tengo el rectángulo. Ahora no voy a trazar la línea completa, voy a trazar el rectángulo de forma manual con el comando rectángulo, que es este de acá. Y ahora, en vez de apretar el comando de decir la imagen, aprieto P de Pu y hago automáticamente mi objeto. Y lo convierto en componente. Y de nuevo llamo de nuevo al rectángulo. Se fijan que allá estoy ocupando los alias, ¿cierto? Los comandos y no estoy ocupando los iconos. Una vez que tengo el rectángulo, aprieto Pu de nuevo y hago este objetito que era para mostrarles lo que era anteriormente. Cuando un objeto está bien hecho
Y esto es importante que pongan atención. Cuando un objeto en el SketchUp está bien hecho, tiene volumen. Si su objeto pierde el volumen, se acabó, ya no es útil, ya no es un objeto útil, porque no puedo editarlo, porque no puedo restarlo, porque no puedo unirlo a otro, porque no lo puedo fusionar, no lo puedo interceptar, o sea, no puedo hacer ninguna de las operaciones que me permiten a mí modelar. Porque a veces, no sé, ustedes necesitan modelar una viga reticular, no sé, están haciendo un trabajo de estructura, una viga reticular, ¿sabes lo que es una viga reticulada, no? Es una viga que está compuesta de dos horizontales y elementos que la unen que están reticulados en triangulación. Entonces, ¿qué permite eso? Hacer un elemento que tiene una resistencia estructural de como si fuera un elemento sólido, pero con un peso mucho menor, es más esbelto. Pueden consultar proyectos de Mies van der Rohe, ocupa hartas vigas reticuladas, o Christian Keres, o hay mucha gente que, bueno, Christian Keres porque vio a Mies, por supuesto. Y el otro objeto también tiene volumen. Por lo tanto, si yo tomo estos objetos y los coloco acá y los fusiono, voy a Tools, Solid Tools, Union, y le coloco los objetos, los va a unir en uno solo, ¿cierto? Que esté acá, y me suma los volúmenes resultantes. Así que me sigue, a pesar de que el objeto no estaba, ¿cierto?, a la misma altura, y me queda este pequeño bordecito. Yo veo que no quedan líneas interiores ni cosas que estén de más, así que quedó como un volumen perfecto. Y esto me permite también seguir aplicándole otras operaciones, o sea, puedo seguir trabajando con él. Entonces, si tengo esto como volumen, tengo este objeto y lo mantengo como volumen siempre. Les voy a mostrar algunas pequeñas patologías que hacen que algo deje de ser volumen. Me voy a desactivar el rayo X para poder verlo como objeto sólido de nuevo. Y voy a pinchar dentro de él. Para editar un componente tengo que pinchar 2 veces en él. Y si se fijan, me demarca este campo fuerza con el no segmentado. Eso significa que estoy trabajando dentro de este volumen. Y todo lo que está afuera, de alguna forma, como que se apaga, como que se le pone una capa de gris. ¿Se fijan que si yo estoy acá, esto está en negro perfecto, pincho acá y esto pasa a gris, significa que me está destacando el objeto en el cual estoy trabajando. Y tengo este objeto que ya en este espacio está totalmente desarmado, o sea, todas estas son caras distintas y cada una de las caras tiene centímetros cuadrados, o sea, tiene superficie plana, no tiene volumen. Pero por ejemplo, yo voy a hacer una pequeña línea y cierro. Y este objeto dejó de tener volumen. Y esta linecita, por ejemplo, yo lo pincho ahí y yo no la veo. Pincho ahí y claro, ahora la veo. A veces hay líneas que son la milésima de un centímetro y están ahí molestando y no me permiten convertir esto en volumen. Entonces, para que ustedes tengan ojo, que a veces cosas tan pequeñas como esta son las que causan que un objeto haya dejado de ser un volumen. Entonces ahí yo prendo rayo X, me pongo a examinarlo. Ah, mira, aquí está la cuestión. Ya, lo borro. Erase. Y ahora, volvió a ser volumen. Está súper bien. Entonces esa es una de las premisas y una de las cosas que yo voy a evaluar en su proyecto. Ustedes van a ir trabajando por capa, con su elemento, y en algún momento van a funcionar. Si su volumen, si su paisaje deja de tener volumen, tienen malo el proceso modelado, porque perdieron el control de su proceso volumétrico. Porque a pesar de que están haciendo un paisaje, si ustedes ese paisaje le quieren caer un túnel para que pase un tren, necesitan hacer la herramienta de subtracción. Si no la tienen, ¿cómo lo hacen? Lo van a hacer manual, van a gastar 18 horas en hacer un túnel de forma manual en vez de hacerlo en 3 minutos con una subtracción. Esa es la diferencia. Por eso que es bueno mantener estas cosas súper centradas, porque si yo tengo mi objeto y mi objeto siempre mantiene su volumen, me permiten hacer operaciones que de otra forma manual me tomarían varias horas en hacerla en cosa de minutos con las herramientas básicas de edición. Ahora, dicho eso, ahora vamos a ir a la experimentación con sus paisajes, con sus geometrías. Entonces tengo, y esto lo voy a mover un poco, lo voy a poner aquí desde este punto y lo voy a alinear con mi UCS para que quede como yo quería que empezara en la UCS. Entonces acá esto es una agrupación de líneas. Si yo lo pincho acá, esto no es un componente, esto es una agrupación. Y acá yo voy a cerrar esto, tengo styles. Bueno, antes de irme como el modelado, le voy a mostrar como las capacidades gráficas.
tengo esta pantallita, esta bandejita que se llama Styles, que lo activo acá en Windows. Tengo mi Try 1, que es el que creé yo, y acá pueden activar o desactivar. Por ejemplo, hay una que me permite ver las propiedades de los componentes, layer, escena, la sombra. Voy a apagar la sombra porque no las vamos a ver ahora. Materiales, también materiales, adiós, porque no lo vamos a ver ahora. Y tengo esta que está más simplificada. Y tengo estilos. Y estilo me permite tener visualizaciones predeterminadas, pero también hacer un montón de ediciones, por ejemplo, como yo veo las líneas. Por ejemplo, esto que pasa muy seguido con los trabajos que entregan ustedes, que esto viene prendido con los endpoints y con las extensiones. Entonces entregan un trabajo y este trabajo se ve súper como tosco. Si yo me voy a rotar, veo que esto está con todas estas líneas y se ve como despreocupado, como estos nudos. Bueno, esos nudos son dos cosas: los endpoints y las extensiones. Si yo apago las extensiones, se me borran un poco ese nudo, y endpoints se me borran por completo ese nudo. Pero también hay otra cosa que son los profiles. Y los profiles, el espesor de la línea. Si yo lo apago, el dibujo se vuelve mucho más suave y gráficamente también es mucho más limpio y mucho más rápido como uso del programa en trabajarlo, porque está ocupando menos herramienta. Y si apago edges, finalmente se da todo, porque edges es lo que me está mostrando el dibujo original. Así que en general debería estar mostrando edges y nada más. Eso en este espacio de trabajo, porque me muestra en el espacio de trabajo con respecto a las líneas, en el espacio de trabajo con respecto al volumen, ¿cierto? Me muestra el objeto y el objeto de fondo, y el espacio de trabajo con respecto al paisaje. Que el paisaje que yo tengo, por ejemplo, si me coloco en perspectiva, cámara, perspectiva, tengo esto y tengo un horizonte. Se fijan que mi UCS llega hasta el horizonte, si voy al rojo también llega hasta el horizonte, que es infinito, y muestra este cielo difuminado, que es parte de esto. Entonces, por ejemplo, puedo decir borrar el sky y me deja mostrar el cielo, o dejo prendido el cielo y lo que hago es cambiar el color del background, lo hago más claro. Okay. Y se hace más claro el background cuando estoy trabajando. O cambiar el fondo, ¿cierto?, del piso. O dejarlo en un color súper claro. Voy a dejarlo definitivamente en un blanco. Y trabajar con ese espacio en blanco y tener de fondo esto, ustedes lo decían, pero muchas veces decir yo prefiero trabajarlo en blanco porque ya yo me sé como las coordenadas, no necesito que me esté diciendo que es suelo y que es cielo. Pero para ustedes va a ser más fácil en esa instancia, pero cuando uno saca las imágenes de acá, prefiero que tengan los fondos blancos para que solamente quede el objeto flotando como en el espacio, y ahí yo decido dónde lo coloco, si lo hago en fotomontaje, si lo valorizo en otro programa, lo exporto de alguna u otra forma. Eso ya es parte de las decisiones que puedo tomar. Pero ahora vamos a seguir modelando rápidamente y voy a ir de nuevo a cámara y voy a apagar, es decir, voy a salir de perspectiva y mirar a paralela para poder seguir modelando de buena forma. Así que ahora cierro estilos porque nos vamos a seguir ocupando, y lo que me interesa ahora son los layers. En los layers, si yo apago, mi base geométrica va a desaparecer. Por ahora la desaparezco porque en realidad, como yo tengo mis capas ya hechas, no me interesa seguir geometrizando a partir de eso. Y yo apago mi capa 1, mi capa 3 y la capa de formato, que no me interesa, y me voy a abocar a trabajar en la capa 1. ¿Cómo trabajo en la capa 1? Pincho acá y todo lo que vaya a modelar y todo lo que vaya a dibujar va a estar en el capa 1. Es importante que cuando uno modela en un estrato se ponga en esa capa, porque si no todo lo que modeló pertenece a otra capa, y uno puede tener un objeto que puede ser un híbrido, puede estar haciendo un edificio, y ese edificio puede tener las perforaciones de una capa, las ventanas de otra, es decir, partes de muros de otra, porque va sumando y sumando bits, y finalmente cuando uno va apagando se da cuenta que se va como desmembrando el objeto. Entonces como que no me sirve que esté desmembrado, todo tiene que quedar ordenado. Entonces tengo este objeto, pero lo primero que voy a hacer yo es que, o no, eso lo vamos a hacer después le voy a explicar lo del paisaje. Primero vamos a jugar con este modelado.
voy a apagar estas cosas, voy a estar en capa 1, voy a apagar mi base geométrica y me voy a acercar acá. Quedamos que estamos trabajando en centímetros, por lo tanto esto tiene 14 centímetros. Erase. Y está convertido en una capa. ¿Se acuerdan que yo lo tiré como AutoCAD una capa? Eso permite que exista esto, que yo lo pinche y se comporte como un componente. ¿Mm? Sí, pues porque se fue en bloque desde el AutoCAD. Si no hubiera hecho esto, tendría que haber apagado la capa y yo haber puesto cada uno de estos elementos, pero como algunos estaban superpuestos, se me hubieran fusionado, entonces hubiera sido realmente un dolor de cabeza. Por eso es que hago que cada capa esté convertida en un bloque, así no se me superponen. Pasa lo mismo que con los objetos. Si yo no los convierto en componentes, si los toco, se fusionan y se pone este chicle. Entonces, por ejemplo, esto si no lo hubiera hecho componentes del AutoCAD, se me hubiera fusionado con la geometría, con las otras capas, y con cada una de las capas que comporte, si lo pincho 2 veces, se hubiera seleccionado todo. Eso no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Les voy a mostrar, porque ahora me interesa que trabajen un poquito en esto, que experimenten, pero les voy a mostrar los errores que ocurren con eso, como si yo pincho, que aunque yo la tenga apagada la capa, igual de alguna forma se activa y la une. Es una locura, pero por eso es importante ser súper ordenado dentro de este tipo de cosas. Entonces tengo esta capa y hago doble clic en su interior. Y tengo esta línea, que se comporta como todas las líneas, pero a diferencia, esto no está como región, como lo que pasaba cuando yo terminaba de trazar y juntaba mis líneas sketch y se pone gris, no aparece. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Unir este vértice con cualquier vértice y va a aparecer ese gris, y borro esta línea auxiliar que me sirvió solamente para eso, y ahora pongo Q. Y ahora decido cuánto. No sé, pues este tiene, le voy a dar 5. Y esa es mi primera capa. 5. Identidad. Como esto está como una capa dentro de una capa dentro de una capa. Entonces voy a ir a corroborar que esta capa, ahí está perfecto. Dice que es una entidad que tiene un volumen, así que está bien. Así que a esta, que la están encapsulando, porque significa que uno puede meter, es como una mamushka. ¿Conocen las mamushkas, no? Esta muñequita rusa que va una dentro, otra. ¿Mm? Sí. Sí, pues son mamushkas, son las muñequitas estas. Entonces, si yo puedo hacer un bloque, entro un bloque, entro un bloque, entro un bloque. Pero ¿qué le va a pasar con eso? Es que me va a quitar las propiedades de edición y cada vez se va volviendo más engorroso. Así que lo que hago es que esto lo puedo explotar, que es lo mismo que podemos hacer en AutoCAD. Y me aparece esto. Lo que hizo cuando apareció ese pequeño flashazo que apareció la geometría es que dentro de ese encapsulado también están las geometrías, que quedaron ahora sueltas, pero no lo vamos a tocar por ahora. Y ahora apago esta capa, me voy a trabajar la capa 2, apago la capa 1. Pensé que quizás esa cuando la exploté, esto se llevó algunas líneas de... porque esta no la había convertido en capa. Esa vez convertí alguna en capas como ejemplo, no las convertí todas. Pero bueno, esto es más el ejemplo porque ustedes empiecen a experimentar, así que no es necesario que todo esté absolutamente perfecto. Estoy en la capa 2 y meto nuevamente en este objeto, hago nuevamente el truco, borro esto, pull, y este va a tener 9. Porque esto pertenecía a mi geometría principal, pues este es una de mis geometrías de objetivo. Así que este tiene 9, y este que tiene acá es de mis geometrías que son secundarias. Así que voy a tomar este acá, hasta acá, este voy a borrar, pull, y el otro tiene 9, este tiene 5. Prendo la capa 1, tengo esta acá, ¿cierto? Yo puedo tomar varios objetos, si presiono acá y presiono Alt, me aparece más o menos, se fijan que aparece, yo puedo agregar o restar las selecciones. Voy a agregar en este caso esta, si lo pincho de nuevo lo resto, si lo pincho de nuevo lo sumo. Y voy a ocupar que tiene un mismo punto 0 y me voy a mover con el objeto. En el punto, se fijan que se ve el eje azul, me tiene un texto que dice on face in capa 1. O sea, está en la cara superior de la capa 1. Así que como me muestra eso, hago clic y ya está. Si le quito el rayo X, me muestra que esto está en este punto. Así que ahora me voy a la capa 3
Apago las dos capas anteriores. Bueno, como no estaba en bloque, vamos a dejar ahí. La próxima semana lo voy a hacer bien. Voy a repasar un poco estos conceptos, pero la idea es que ahora empiecen a como a jugar con estas cosas. Y lo que ustedes van a hacer es que teniendo estas dos capas, ahora voy a apagar el resto, ya no me importa. Tengo esto que cuando lo exploté quedó la grande, así que apago ahí, se base geométrica. Tengo este objeto. Si se fijan, ¿se acuerdan que yo les envié un PPT con una presentación que está como en stop motion? ¿Lo vieron o no? Está dentro de la misma hoja de calificaciones. Si ustedes la bajan, aparece desde el AutoCAD hasta el SketchUp, colocando personas, árboles, sol, luz y sombra y las vistas. Aparece bla stop motion. Se fijan, estas formas parecen ser mucho más sinuosas. Entonces aquí es donde empieza la edición. Por ejemplo, yo creo que esto se comporte como una topografía, no como una torta, como lo que está acá. Entonces empiezo a modificar cosas. Por ejemplo, podría intentar restar una sección a esta geometría para darle una sinuosidad. Entonces voy a hacer un rectángulo de aquí hasta acá. Yo puedo empujar las caras cuando esto está en modo rectángulo, y yo puedo empujarlo hacia donde quiera y alinear las caras con los puntos que yo quiera. ¿Por qué cambio de color? Buena pregunta. Dame un segundo, ya se los voy a mostrar. Es como un calcetín, de igual está el calcetín. Por un lado tienen los dibujos, los patrones, y por el otro están la costura. Pero ahora les voy a mostrar qué significa eso. Voy a agrandar esto acá y manualmente voy a tomar y lo voy a mover hacia donde quiero que esté, lo voy a deformar. O sea, estoy ocupando una herramienta, lo estoy ocupando como herramienta para poder modelar lo que yo quiera. Entonces ahora esto lo convierto en componente. Create. Pero se lo quiero sustraer a la capa 2. Y esto lo hice en la capa 1. Si lo pincho hice capa 1. Esto manualmente, pongan atención acá, chicos. Esto manualmente está en capa 1. Bueno, lo puedo llevar manualmente a capa 2. Pero también en su interior tengo que llevarlo a capa 2. Para que cuando yo sustraiga esa sustracción quede con la misma capa. Lo voy a hacer mal y lo voy a hacer bien. Ahora lo voy a hacer bien. Ahora voy a hacerle esta sustracción. Tools, Solid Tools, Subtract a este. No hizo nada. Control Z. Componente, tiene volumen. Ya, vamos a hacer de nuevo. Tools, Solid Tools, Subtract. Dos. Ya tenemos un convertido en un componente. Create component. Ya. Tools, Solid Tools, Subtract. No, ni idea por qué no está haciendo la sustracción. Lo voy a investigar porque siempre se pega estos pequeños lags el SketchUp. Pero de una forma, porque tengo que sacar esto y explorarlo, porque tiene que haber quedado una línea o algo que me esté molestando ahí. Es más engorroso lo que necesito ahora como exploración. Pero también como lo pueden hacer es, por ejemplo, hacerlo manualmente. Yo necesito mover, por ejemplo, puedo tomar este vértice y querer moverlo hacia abajo. Sigo que automáticamente se me va a quebrar ahí la geometría. Pero para que esto siempre mantenga el volumen, tengo que moverme en los ejes correspondientes y hacer que esto no tome geometrías muy extrañas. Llego hasta acá y llego a este punto de aquí. Pum. Verifico que tenga volumen y perdí el volumen. Por lo tanto, necesito retroceder y ver qué es lo que pasó. Verifico que esto tenga volumen. Por eso no se sustraía. Por eso no se sustraía. Hicieras una línea porque lo estás haciendo con No, lo voy a explotar. Load. No, aquí quedó algo.
Sí. Miren, fíjense aquí lo que pasó cuando exploté, y está en esta geometría. Si se fijan, esta geometría pertenece, yo acabo de dibujar un rectángulo en el espacio donde está la geometría. Y cuando pincho en él 3 veces, me aparece la capa de geometrización, aunque esté apagada, lo que yo les decía antes. Y esto pasó por no haberlo convertido en bloque, cuando lo saqué del AutoCAD. Porque ¿qué es lo que hace? Generalmente cuando uno ocupa una base de AutoCAD, uno no lo ocupa para dibujar. En este caso yo sí lo estoy ocupando para que a ustedes sea más fácil la inmersión dentro de estos dos sistemas. Lo que hace uno es tomar todo, lo selecciona y lo coloca que se convierta en un grupo de elementos. Y después de eso yo sigo modelando para evitarme estos vicios que tienen que ver de indexar dos programas. Entonces lo que podemos hacer es que por ahora vamos a empezar a dibujar esto, o me puedo retroceder y empezar a dibujarlo manualmente capa por capa para hacerlo desde cero. Es mi cosa, ocuparlo capa como referencia y en vez de ocuparlo como bloque, yo creo que es lo mejor que podría hacer, pero no me queda mucho tiempo. Así que lo que voy a hacer es que todo lo que esté en la base geométrica, voy a borrar todo lo que está afuera. Base geométrica, primero lo selecciono todo y lo coloco. Ahora estamos viendo cómo solucionar estos problemas, ¿ya? No estamos viendo el proceso sano, sino que estamos viendo el proceso enfermo. Y eso es súper importante que uno vea estos procesos cuando uno tiene errores, porque la mayoría de las veces que ustedes no hacen entrega o no pueden es porque se encuentran con un problema, y como dentro de todo el proceso nunca se encontraron con uno, no saben cómo solucionarlo. Entonces, para mí lo más importante en estas clases que son grabadas es que aparezcan este tipo de chascarros para que vean también cómo se solucionan. En este caso lo que voy a hacer es que todas estas cosas yo las puse manualmente en base geométrica y ahora las voy a eliminar. Y delete content, o sea que borre el contenido, chao, que se vaya, no importa. Necesito trabajar en un espacio que sea sano, así que se va, ¿no? Entonces tengo este espacio acá de la capa y de nuevo para ser más sano me voy a colocar en la capa 1 y esto lo voy a explotar y lo voy a convertir de nuevo en un componente. Me hice volumen y ahora está desde cero ya como parte de mi trabajo. Y esta es la capa 1 que tenía un problema que no sé a dónde puede estar, porque recién lo estaba viendo y te parece estar todas sus piecitas en orden. No es nada como fuera lo normal, pero aún así voy a volver a explotarlo. Explode. Y ahora make component. Ya prefiero, porque ya tengo uno que es saludable, que que está abajo, y estando sano me permite hacer las modificaciones. Por ejemplo, empezar a modificar por vectores. Hice una pequeña modificación de la topografía del objeto. Si se fijan, un pequeño quiebre, y ese pequeño quiebre ya me empieza a tallar el objeto. Por ejemplo, acá yo puedo meterme dentro de este, y también como puedo mover caras, también puedo hacer dibujos. Por ejemplo, puedo dibujar de este hasta este punto. Me tengo que poner en rayo X si va a hacer esta operación y construyo. Y ahora borro rayo X porque lo que estaba dibujando es como en el interior del alambre, y erase, borro esta cara. Entonces así yo a través de estas tres operaciones, la resta, la suma, ¿cierto? Todas estas que son de edición, que sería una de las paletas de ediciones, de operaciones. La otra es mover vectores para ir tallándolo paulatinamente. Y la tercera es ir dibujando fragmentos que quiero. ¿Cuál es la prueba de oro? Que yo salga esto y siga teniendo centímetros cúbicos. Si tiene volumen cúbico, estoy bien. Aunque esto es para que jueguen por ahora, porque la próxima semana lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a exportar y lo vamos a llevar a una escala macro. Y que ustedes decían si esto va a tener kilómetros, va a tener cientos de metros o va a ser minúsculo. Porque como vamos a meter un paisaje, necesitamos tener un espacio, vamos a meter personas caminando y todas esas cosas. ¿Cómo moví un vector? O sea, ¿cómo agarrar el vector con esa cosa curva? El vector solamente pincho en el interior y con la flecha de selección puedo presionar el vector que quiero y
moviéndome en el eje Sin apretar nada. sin apretar nada. Y si yo sin apretar, sin tocar ningún vector me coloco, automáticamente me voy reconociendo como las caras y los vectores. Entonces puedo mover esquinas, por ejemplo. Y también esa forma que hizo usted se puede usar como extracción. ¿Cómo? Lo que hizo ahí con la rampa que creó. Sí, pues si esto se lo extraje. Está extraído al volumen original. ¿Cachai? Yo puedo tallarlo como quiera. Por eso es que nosotros partimos de esta forma que es primigenia y tallamos nuestro paisaje como nosotros lo queramos hacer. Lo que va a hacer es que la próxima semana vamos a empezar a hacer esto en la escala, pero también les voy a dar las bases de lo que vamos a hacer para la entrega final. Les voy a mostrar las entregas anteriores para que ustedes se imaginen más o menos la historia que quieren generar. Hay que hacer el modelo habitable. Sí. Sí, bueno, ahí lo van a entender mejor cuando les muestre la próxima semana y vean las historias de los compañeros de las generaciones anteriores. Entonces, lo que se trata de esto es detallar y experimentar. Eso es lo que tienen que hacer por ahora. ¿Estamos? Y lo de la Chantal, cuando tú me preguntaste eso del green, te lo mostraré ahora mismo. Este es el objeto, ¿cierto? Y este objeto, si yo le saco esta cara, por el interior es gris. Y esto pasa por un protocolo de modelado que hace que... Porque originalmente cuando se empieza a modelar, en los primeros inicios del modelado, yo tomaba un objeto y este objeto de esta cara era blanca por los dos lados, entonces yo le aplico textura y me aplicaba textura por los dos lados. Los programas de render lo que hacen es calcular matemáticamente el material que yo les digo que tiene. Por ejemplo, si tengo un objeto y es un cuadrado, es esto, y por el interior también tiene madera, el software va a perder tiempo tratando de simular cómo pasa la luz a través de ese objeto y cómo rebota, cuando en realidad no rebota porque es un sólido. Entonces no hay que considerarlo. Entonces se crean lo que se llaman las normales. Las normales son estos puntos grises que si uno, por ejemplo, pasa muchas veces esto, y les voy a mostrar que me entregan a veces modelos y los modelos vienen así. Este es reverse faces. Este reverse y este reverse. Entonces tiene cara que vienen en gris. Sí. Vienen caras que vienen en gris y otras que vienen en blanco. Entonces, si esto lo tiene un programa de render, esto va a ser transparente, porque no existe, va a ser como si fuera un vidrio. Y por el otro lado tiene material y por esto va a ser transparente. Entonces, no va a funcionar como un modelo porque va a ser un fragmento de algo, va a ser una cuestión súper rara. Entonces, lo que hay que preocuparse es que el volumen sea absolutamente blanquito, que sea perfecto con respecto a sus normales. Si queda totalmente gris porque no saber absolutamente nada del objeto. Le vamos a dejar esto hasta acá para que ustedes puedan empezar ya a experimentar con sus modelos.